Hola a todos, vamos a empezar este nuevo video. En esta ocasión voy a hacer un video en base a una pregunta que me hicieron sobre palabras reservadas en C. Bien, si bien todos los lenguajes tienen palabras reservadas, en C hay algunas particulares que hacen propio el lenguaje y las voy a explicar y trabajar un poquito acá para que se entienda qué son y cómo utilizarlas. Para eso lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto como hacemos en todos los videos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Console Application, o sea, la aplicación de consola o de terminal. Lenguaje C. Siguiente. Vamos a poner el nombre palabras reservadas. Next. Finish. Bueno, a ver. ¿Qué son las palabras reservadas? Bien. También las son llamadas como keywords. Si hablamos en inglés, ¿no? Que son palabras que tienen un significado especial y que son fijos para el compilador de C. O sea, no pueden ser usadas para nombrar variables, funciones o constantes, porque el compilador las interpreta como instrucciones propias del lenguaje. Entonces, eh, piensen como que son palabras prohibidas para los nombres de las variables o funciones que quizás queramos definir. Bien, porque son parte del vocabulario del compilador, que entiende de una forma nativa, bien, que no las puedo, o sea, no es algo que vamos a inventar nosotros, sino que ya está ahí. En C, dependiendo el estándar, son 32. Quizás en versiones más nuevas pueden encontrar más, pero bueno, vamos a tratar de tomar las más comunes, bien. Y no las podemos utilizar, no las podemos mencionar para hacer algo propio. Y vamos a tratar de trabajar con un ejemplo. Cuando yo creaba un proyecto y íbamos empezando a indicar, crear valores o funciones, nosotros lo que hacíamos era poner un tipo o un nombre a las variables, a las funciones o lo que sea. Todavía no vimos funciones, pero en un momento lo vamos a ver. Tenemos que mantener un orden, ¿bien? Y obviamente tenemos que manejar un vocabulario de programación. Por ejemplo, palabras que yo no puedo usar, los tipos de variables. Cuando yo ponía int y declaraba una variable, vamos a ponerle número. Bien, ¿qué es lo que yo les había explicado? Que había que poner un tipo seguido de un nombre descriptivo. Nosotros lo que estábamos diciendo que la variable número iba a guardar un número. Yo no puedo crear una variable con el nombre, no sé, if, que es el bloque, es un bloque de código en el cual nosotros lo que hacíamos era evaluar una condición. If es un bloque, como lo dije recién, y también es una palabra reservada. Entonces, esta palabra no la podemos utilizar para crear el nombre de alguna variable. Tampoco podemos utilizar while o for, bien, como muchas otras que van a aparecer a lo largo de la programación de nuestra aplicación. ¿Cuáles son esas palabras? Voy a hacer un copy paste de una lista que tengo acá a mano, como para que se vea en la IDE que estamos trabajando, y explicarles algunas cuestiones. Por ejemplo, fíjense, todas las palabras reservadas de C: auto, break, case, char, cons, de constante, continue, default, do. Fíjense que son muchas palabras que en algunas ya las hemos trabajado, que son las de los bloques de programación, ya sean bucles repetitivos, o sea, de condición, bien, perdón, de evaluación como el if, o repetitivo como el while, etcétera, selección de casos como el switch case. Bien, ahí ya le estoy tirando algunas palabras y otras que tienen que ver con la definición o las formas en las cuales nosotros vamos a declarar algunos datos. ¿Por qué? Porque también en las variables tenemos algunas restricciones a la hora de declarar. No le podemos poner signos ni puntuación, o sea, anteponer, por ejemplo, el nombre de la variable cuando decimos int y ponerle algún símbolo, número. Bien, esto está prohibido, nos va a tirar un error. Bien, si nos deja poner quizás el guión bajo, lo cual yo no lo recomiendo. No nos deja empezar sin un con guión bajo, pero sí podemos poner número guión bajo 1
o algún o continuarlo. No lo recomiendo porque obviamente lo que va a pasar es que las variables sean muy engorrosas o complicadas a la hora de utilizarlas. Nosotros tenemos que buscar siempre algún nombre que sea descriptivo y que sea fácil de acceder y de recordar y de saber lo que estamos guardando. También fácil de tipear, bien, porque nosotros al principio, si bien estos ejercicios son cortitos y son pocas líneas de código, nuestra aplicación suele tener muchísimas líneas de código dependiendo de la complejidad que nosotros estemos trabajando, y va a ser muy difícil mantenerlo y va a ser muy difícil seguir continuar el proyecto. Por eso siempre traten de ser económicos y prácticos a la hora de escribir código. Bien, ¿qué otras palabras pueden aparecer? Bueno, hay otras palabras que yo no las expliqué, que son los modificadores de tipo. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo declaro una variable de tipo entero, le puedo poner que la variable sea unsigned, que son valores solamente, solo valores positivos y el doble de rango positivo. O sea, yo puedo anteponer, quiere decir antes de el tipo de datos, decir que va a ser unsigned, que no va a ser sin signo. Bien, fíjense que ya la IDE me está dando una sugerencia. Otra de las opciones es que le ponga que puede ser con signo, sign. Bien, puede ser short, ahora se los voy explicando cada una. Short, también puede ser long, y puedo trabajar, vamos a poner int, a ver si les dejo algún ejemplo. Sí, no las puedo poner todo con int. Por ejemplo, unsigned, que son valores positivos y negativos por defecto. O short, que van a ser enteros de menor tamaño, o sea que va a tener 2 bytes típicamente. Y long, enteros de mayor tamaño, o sea que va a tener entre 4 y 8 bytes. Bien, estos son modificadores, o sea, lo que estoy haciendo es modificando el tipo de datos. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Y bueno, eso es de acuerdo a lo que se nos esté pidiendo o lo que estemos desarrollando en ese momento. Bien, recuerden que C es un lenguaje viejo. Bien, a mí me gusta mucho porque es la base de programación, es un lenguaje que actualmente se sigue usando, está presente en muchas cosas, pero obviamente la tecnología tiende a utilizar otros lenguajes que están más typeados, o sea, están mucho más interpretados, o sea, son de mucho más alto nivel, en algún momento los vamos a hablar, y hace que la escritura y el código y las funcionalidades sean mucho mejores que quizás lo que hoy se nos está brindando. Pero es un muy buen lenguaje para aprender a programar y entender la lógica de programación. Y tienen que entender que este lenguaje es viejo, es muy viejo. Entonces, el tema de, che, pero ¿por qué tengo que modificar una variable para que ocupe menos si yo tengo quizás 8 gigas, 32 gigas de RAM, bien, y tengo 2 teras o 4 teras, o el tema, el tipo de almacenamiento que hoy tenemos es casi colosal, es monstruoso, no tenemos problemas con eso, pero en sus inicios lo que era la memoria era costoso, era caro. El recurso de la máquina, las máquinas eran lentas, los procesadores eran lentos, entonces todo esto que nosotros estamos haciendo ahora había que pensarlo para no sobrecargar el procesador y que la aplicación sea óptima. Sobre todo también de que se pueda almacenar. No podíamos ocupar mucha memoria porque no teníamos tanto recurso en la máquina. Entonces había que pensar de que los números que íbamos a utilizar sean de 1, 2, 3 o 4 bytes dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces se crearon todos estos modificadores, funciones y palabras reservadas para tener a mano más allá de la que nosotros vamos a ir creando, y hacía que nuestra aplicación sea realmente económica, o sea, y que sea en cantidad de espacio chiquita. Y obviamente tendríamos que pensar el optimizar el sistema y la performance. Bien, entonces todos estos modificadores que yo pongo acá eran tomados en cuenta y muy seriamente porque la memoria RAM era algo que era extremadamente caro y los discos rígidos eran muy chicos. Entonces no se podía almacenar tanta información y sobre todo los procesadores no eran tan poderosos como los que tenemos hoy en día, lo cual no lo podíamos sobrecargar. Por eso hay quizás mucha información que muchas veces no la pongo porque hoy no nos hace la diferencia y no nos modifica el rendimiento de nuestra computadora.
Bien, pero en su momento sí, y esto está presente en, en nuestro programa. Bueno, volviendo un poquito al tema, palabras reservadas que sabemos que también no podemos usar es obviamente los tipos, o sea, los tipos de datos que son fundamentales, que ya sea int, float, double, char. En C no son tantos, son 5. Puede ser que se modifique de acuerdo a la versión, si es más nueva del lenguaje. Pero por ejemplo yo les decía, bueno, tenemos tipo de dato entero, tipo de dato float o de punto flotante, que es para números decimales, bien, double, que es un número decimal pero con más precisión, o sea, hasta 15 o 16 dígitos después de la coma. El float tiene entre 6 y 7 dígitos, bien. Y después tenemos un tipo de datos que es el char, que es perdón, que es un carácter, que lo vamos a ver en el próximo video, cómo almacenar más de un carácter, o sea, mi nombre, mi inicial, Mariano, tiene un solo carácter, pero la palabra completa son más de un carácter y yo necesito almacenar un nombre y tengo que trabajarlo de una manera. Como C no trabaja el tipo de dato string como otros lenguajes, que es una cadena de carácter, tengo que buscar una estrategia para poder almacenar un nombre. Bueno, eso es lo que va a seguir, lo que sigue en el próximo video, cómo almacenar nombres completos y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Y después tenemos un tipo de dato que se llama void, que es bastante conocido, que tiene que ver con vacío sin valor y lo usamos más que nada para funciones que no retornan valor. Fíjense, nosotros teníamos acá, por ejemplo, la función main. La función main es la función principal. Es lo primero que se va a ejecutar cuando nosotros hagamos correr nuestro programa. Y decimos que el tipo de función es entera, o sea, nosotros tenemos tipo, sería así, tipo, y el nombre de la función, nombre de la función. O sea, en este caso el tipo es entero y el nombre de la función es main. Bien, como el tipo de datos es entero, al finalizar todo este código que nosotros vamos a escribir dentro de las llaves, tenemos que retornar un tipo de dato, un valor del mismo tipo por el cual fue definida la función. Con esto le estamos indicando que la aplicación o las instrucciones finalizaron con éxito. Bien, entonces hacemos un return 0, que es algo estándar, y es un número entero y coincide con el tipo de datos por el cual yo creo la función. Si yo no quisiera retornar nada, o sea, yo quisiera borrar el return 0, obviamente si hago esto me va a tener un error y lo vamos a probar. ¿Por qué? Porque está esperando que al finalizar retornemos un tipo de datos. Me quedó acá esta línea, perdón. Bien, vamos a completar. Fíjense en que me dice unknown. Perdón, mala mía. Me quedó acá. Ey, esto quería borrar, esta línea acá. Ahí está. Bien, hay un temita. Nosotros tenemos que explicarle que vamos a ver un tipo de datos. Bien, y dependiendo siempre de la versión que estemos usando, los compiladores, etcétera, porque eso ha cambiado mucho en el tiempo. Pero acá le podríamos poner que sea void. O sea que al finalizar no necesitamos que nos retorne ningún tipo de datos. Bien. Nada, eso es algo que se ve mejor cuando nosotros declaramos funciones. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a hacer así, vamos a crear vamos a volver todo esto original y digo, bueno, voy a crear una función. Una función es algo que, nada, ejecuta un valor, como para que ejecuta una acción y puede o no devolver un valor. Por ejemplo, si yo quisiera sumar dos números, entonces podría crear void suma. Esta función va a agarrar y va a decir, bueno, voy a crear una variable de tipo entero que se va a llamar resultado y va a ser igual, perdón, no, sí, le voy a poner así, va a ser igual a, no sé, 1, voy a hacer 1 más 1, sí. Me acabo de dar cuenta que volví a usar el otro teclado que no tiene el pad numérico, lo cual me complica un poco la existencia. Pero bueno, esperen que ya les voy a poner el signo más. Así que, bien, vamos a poner que 1 más 1, obviamente esto da 2, y en vez de retornar algo, o sea, como hacemos acá, que teníamos el return 0, miren que se lo voy a dejar como estaba, return 0,
simplemente le voy a decir que sume algo y que me lo muestre. Vamos a poner printf, que me muestre el resultado de que de la variable resultado. Entonces ponemos acá que el tipo de datos es entero y que va a estar, ese dato va a estar en la variable resultado, que es de tipo entero. Bien, si lo, si lo compilamos, esto nos va a dar un error y ahora les voy a explicar por qué. Y es que yo acá defino la función, bien, y acá arriba la declaro. Voy a poner voy suma, y acá lo que voy a hacer es, voy a comentar un minuto esto que está acá que no lo voy a usar, y voy a llamar a suma. Punto y coma, lo voy a compilar y lo voy a pasar a explicar. Fíjense, me está dando acá el valor. A ver, no necesito retornar nada en este caso. Por ejemplo, yo declaro una variable de tipo base, perdón, una función de tipo vacía, escribo el código. El código simplemente lo que hace es sumar dos números y mostrármelo. No necesito retornar nada, ¿por qué? Porque en este momento me es innecesario y no voy a trabajar con el valor de esta operación. Simplemente quiero que esta función lo único que haga es que sume dos números y me los muestre. Ahora, si yo necesito hacer una operación en la cual me tiene que retornar un valor, o sea, me tiene que devolver algo, porque ese valor lo voy a utilizar en otra parte del código o lo necesito para hacer otra operación, bueno, entonces yo cambiaría el tipo de dato. Y acá diría, bueno, ¿qué te va a devolver? Me va a devolver un tipo de valor entero, float, lo que sea. Y ya lo o sea, yo acá lo que haría es almacenarlo y no llamarlo. Eso por un lado. Si bien me fui un poco de tema a lo que yo quería explicar, básicamente les estoy explicando que, fíjense, yo acá utilicé una palabra reservada que es void y una palabra mía. A diferencia de main, main es otra palabra reservada. Yo no la puedo utilizar porque es la función principal. Es lo que va a buscar el compilador. Pero después yo puedo crear funciones mías, como está la función principal main, con el nombre que yo quiera, siempre y cuando no sea una palabra reservada. Les había explicado que eran 32. O sea, yo no puedo poner acá, por ejemplo, void define. Ven que estoy corriendo acá la aplicación. Ahí está. Y me tira un error, porque te dice que dice undefine referencia a tu suma, y lo que voy a tirar es que va a chocar. Acá me está haciendo una referencia que no existe suma, ¿no? Pero esa palabra es una palabra reservada, es una palabra que yo no puedo utilizar, bien. Eh, de lo cual también yo sugiero que no lo hagan. Por más que la IDE no la tome o lo que sea, porque en verdad lo que estoy haciendo es tocando palabras que son propias, que el compilador las entiende como otra cosa. Por ejemplo, volviendo a lo que habíamos aprendido, no sé, que yo ponga acá switch. Bien, de hecho ya me está dando una sugerencia. Había puesto boot define, pero para que me tire un error. Vamos a poner switch acá. Switch. Y acá le vamos a poner void switch para que coincida. Y lo compilo. Y me está diciendo que hay un error, identificar antes de bla bla bla. Obviamente es antes de switch. Acá. Y antes de acá. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada. Simplemente es eso. No me lo. Me dice hay un error en el identificador. O sea, tampoco es que le está dando demasiada explicación. Simplemente digo, bueno, tengo que empezar a interpretar un poco lo que la consola me dice y obviamente conocer un poco. No son muchas las palabras, por eso tampoco le di demasiada importancia. Si bien es importante a la hora de programar, no son muchas que las vamos a ir aprendiendo a medida que vamos programando. Bien, pero bueno, sí tienen que saber que hay algunas condiciones a la hora de escribir código y hay palabras que no podemos tocar. Como si hay palabras eh, que las podríamos o los signos que podemos utilizar, que yo no recomiendo hacerlo porque quizás queda muy desprolijo el código. Bien, a ver,
hay palabras que son para tomas de decisiones, por ejemplo, que yo les había explicado, is, else, switch, case, default, bien. Son palabras que yo no puedo tocar. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, yo tengo un ejemplo acá ya escrito que lo podríamos utilizar. Vamos a borrar un minutito todo esto que está acá y vamos a mostrar este ejemplo. Yo tengo acá ya todo un código escrito donde yo digo, bueno, tengo el tipo de dato, que es una palabra reservada, tengo la función main, escribo una nota que es igual a 85 y hago una evaluación. Fíjense en que dice if, la decisión, o sea, son las decisiones clásicas y lo que yo quisiera mostrar. Vamos a compilarlo y vamos a mostrarlo y te dice, bueno, aprobado, etcétera. ¿Por qué? Porque acá ya puse que la nota es 85 y empieza a jugar, que si la nota es mayor o igual a 70 va a estar aprobado, si no va a estar reprobado. Dice que el char, que es la calificación, que va a ser igual a B, y te dice calificación a contraposición del ejemplo que había puesto en el case anterior. Fíjense que yo acá trabajo con un tipo, perdón, los casos los trabajo como si fueran char, ya no como números enteros. Y digo, bueno, que haga un switch de calificación, evalúe la condición que hay acá adentro. Yo ya evalué esto. Sé que la nota es mayor o igual a 70. Sí, lo es porque es 85. O sea que yo ya sé que me va a mostrar aprobado. Segundo, me dice, bueno, está aprobado. Dentro de lo que es aprobado, está bueno, excelente, etcétera. Entonces le digo, dentro de la calificación, yo guardé una variable de tipo B, que es un, perdón, un char, un carácter que es B, y evalúa, dice, calificación, ¿qué hay acá dentro? B. Entonces, ¿entra el caso 1? No, porque está la letra B. La va a ir buscando caso por caso y va a ejecutar el código que esté. Entonces, ¿cuáles son las palabras reservadas acá en este código de ejemplo? Fíjense en todas las que están remarcadas: switch, case, break, case de vuelta, else, if, int. Bien, son palabras en las cuales yo no puedo utilizarlas. Yo no puedo poner acá o crear un tipo de datos con esa o una función con esas palabras. ¿Se entiende? Entonces, son palabras que yo no voy a poder hacer uso para algo personal. Bien, o algo personalizado. Ya están preestablecidas en el lenguaje y no las voy a poder modificar porque me va a tirar errores. Y así voy encontrando un montón de ejemplos donde van a ver que estas palabras reservadas se utilizan. Obviamente vuelvo a la definición inicial de que puede que en actualizaciones o mejoras de este lenguaje que ha sido a lo largo del tiempo encuentren alguna que otra palabra. Bien, siempre recomiendo que vayan a la documentación oficial del lenguaje o algún foro oficial del lenguaje, dependiendo también siempre del compilador, etcétera, que ustedes eh, puedan hacer de referencia. O sea, es casi imposible que en un curso de quizás 10, 15, 20 minutos se explique todo, pero sí que tengan en cuenta que por lo general, dependiendo el, de la IDE de desarrollo que estén utilizando, se las va a remarcar. Fíjense que yo acá se las voy a volver a pegar y miren que acá están las 32 donde me las está remarcando en azul. O sea, dependiendo de la IDE seguramente les va a remarcar algo. ¿Por qué? Porque interpreta que esas son palabras del lenguaje, son propias del lenguaje, que nosotros no las vamos a poder modificar, sí las vamos a poder utilizar para poder escribir nuestro código. Bien, eh, pero no vamos a poder utilizarlo para declarar alguna variable o alguna función, sino que van a ser parte de nuestro código a la hora de escribir. Lo que sí podemos hacer es escribir o sea, nuestras propias funciones, que es un poco lo que dije recién, que lo voy a tratar más adelante, porque creo que hay unos pasos previos antes de explicar cómo crear funciones en lenguaje de programación. Y esto que estoy explicando es universal para todos los lenguajes, no solamente para C, sino que lo van a ver en cada lenguaje en particular, van a encontrar palabras reservadas. Bien, obviamente, vuelvo de vuelta, hay que ir a la documentación oficial y ver cuáles son las palabras reservadas de cada lenguaje y saber que esas palabras no las vamos a poder modificar ni usarlos para cosas personalizadas. Si las vamos a usar dentro de nuestros bloques de código o nuestros ejemplos de programación o lo que estemos desarrollando en ese momento. Bueno, nada. eh,
Espero que con esto nada, se hayan aclarado algunas dudas y que podamos seguir avanzando en estos videos tutoriales de programación. Desde ya, muchas gracias. Si les gustó, denle like y compartir. Me ayuda a seguir creciendo, como todos los videos que vengo desarrollando y los que van a venir más adelante.